Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado de Puebla. A través del Departamento de Enfermería y la Subjefatura de Enseñanza en Enfermería, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual de enfermería. Juntos fortalecemos la seguridad en la preparación de quimioterapias y cuidamos la vida de quienes más lo necesitan. Hoy agradecemos la presencia de todos ustedes y el interés por mantenerse actualizados en temas tan relevantes y de interés en la atención para la seguridad de nuestros pacientes, asimismo dentro del quehacer profesional que tenemos. Para dar inicio a nuestro programa, voy a presentar a nuestra jefa del Departamento de Enfermería, la licenciada Dora Alicia Vallejo Ángeles, a quien le pido abra su micrófono para que nos dirija unas palabras. Buenos días, jefa. Buenos días, tengan todos ustedes. Esta recomendaciones, esta sesión mensual es para ustedes. Acuérdense que tenemos que hacer una recopilación de todo lo que ya sabemos, pero no está de más hacer un recordatorio de todas estas recomendaciones en la preparación de quimioterapia para el beneficio de nuestros pacientes. Sean bienvenidos y pues espero que aprendan mucho. Gracias. Muchas gracias, jefa. Pues bueno, a continuación voy a presentar a nuestra ponente, quien amablemente ha dispuesto un tiempo para nosotros, para compartir este tema tan interesante, titulado Recomendaciones en la presentación de quimioterapia, impartido por la maestra Delia Itzel Palomino Caldela, quien es enfermera especialista en oncología del Instituto Nacional de Cancerología. No sin antes presentarla. La maestra Delia Itzel Palomino es de formación licenciada en enfermería, licenciada en enfermería y obstetricia por la UNAM. Cuenta con diplomado de farmacología clínica para enfermería, es especialista en oncología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestrante en educación. Dentro de su experiencia profesional es enfermera en el Instituto Nacional de Cancerología en el servicio desde 2016 a la fecha, adscrita actualmente al equipo de terapia de infusión. Dentro de su superación académica, ella ha participado coordinado en cursos y congresos nacionales e internacionales. Es docente de la Universidad Juárez, del Estado de Durango en la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Asimismo, docente en la Universidad del Istmo, Campus Juchitán, Oaxaca. Tutora clínica de la especialidad de Enfermería Oncológica del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y profesora de asignatura y tutora clínica de la especialidad de Enfermería Oncológica de la FENUNAM, sede Instituto Nacional de Cancerología. Gracias, maestra Delia Itzel Palomino. Adelante. Gracias, jefe. Muchas gracias y bienvenidos todos a esta sesión. Me voy a permitir compartir pantalla, por favor. Listo, ¿verdad? Ahí la tenemos. Sí, maestra, ya la estamos visualizando. Gracias. Ok, entonces vamos a dar inicio con este tema que como ya me lo antecedieron las autoridades, es algo que ya sabemos, que ya lo hacemos, pero sin embargo, pues siempre necesitamos esa actualización continua de todos nuestros procedimientos para saber si los estamos haciendo correctamente o incluso si existen actualizaciones dentro de estos procedimientos. Nuestros objetivos de esta sesión van a ser reconocer los cuidados de quimioterapia, identificar normas de bioseguridad y procedimientos estandarizados y comprender el rol en la prevención de errores y protección del paciente y del equipo. Siempre que presento este tema me gusta mucho decir que tenemos en nuestras manos en la preparación del medicamento 3 vidas, que es el paciente, el medicamento y el medio ambiente. Entonces, en estas 3 esferas, nuestro compromiso disciplinar pues es sumamente importante.
Quiero hacer un breve recordatorio sobre los objetivos de los antineoplásicos. ¿Qué son o para qué sirven? Estos nos ayudan para la destrucción de las células neoplásicas. No existe selectividad en los medicamentos antineoplásicos. Por lo tanto, va a provocar daño también en las células normales, en las células sanas, que es lo que nos da la toxicidad. Bueno, le da toxicidad a los pacientes y a nosotros nos obliga a tener un equipo de preparación, de protección individual para no estar expuestos a esta toxicidad. El objetivo real de estos antineoplásicos es el de obtener el máximo efecto terapéutico en la persona que se le está administrando, teniendo siempre en cuenta una toxicidad tolerable para el paciente de acuerdo a los grados de toxicidad. Los medicamentos citostáticos son sustancias que son mutagénicas, teratógenas o carcinógenas, clasificadas como potencialmente peligrosas para la salud al manipularlas. Y entonces tenemos dos vertientes en los citostáticos. Uno, que es el control de la enfermedad oncológica o lo que queremos. Y lo que no queremos son los daños a la salud, pero no solo para los pacientes, sino también para el personal de enfermería que está en contacto con ellos, ya sea durante la preparación de la dosis, la administración, la recolección o incluso a la bioseguridad, y lo marca la norma oficial 087, que nos habla de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente y definir los residuos peligrosos. Y entonces nos marca subíndices, que son la identificación, la separación, el envasado y el almacenamiento. Que hasta aquí estos primeros 4, el personal de enfermería va a estar 100% involucrado en que se lleven a cabo correctamente. En el acopio, recolección, transporte y tratamiento y disposición final no es tanta la participación. Jefe, ¿se escucha bien el audio? Se corta un poquito, pero aún se entiende. ¿Perdón? Se corta un poquito, pero se entiende aún. Ah, ok, es que sí me marca conexión inestable. Si se traba más, me dice y me muevo del lugar, por favor. Sí, maestra, no se preocupe, yo le voy avisando. Gracias. Ok, hay clasificación de medicamentos citostáticos y aquí lo hace la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer y nos define qué es un medicamento citostático, qué es un medicamento carcinógeno y mutágeno. Y estos los divide en diferentes grupos, que es el grupo 1, el grupo 2A y el grupo 2B. Y dice que un citostático es una sustancia capaz de inhibir o impedir la evolución del tumor o del cáncer. Pero el citostático hace que a su vez, por esas características de inhibición celular, lo hace carcinógeno y mutágeno. Entonces, pues no hay más, ¿no? Los agentes a los que vamos a estar expuestos es a los citostáticos y cumplen las dos características, ser carcinógenos porque la sustancia preparada por inhalación, ingestión o penetración puede producir cáncer o aumentar el riesgo de padecerlo. Y es mutágeno porque igual estos agentes físicos o componentes del medicamento incrementan las mutaciones genéticas. Existe otra clasificación según el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional. Y este instituto nos define 3 grupos. Igualmente, el grupo 1, que son los fármacos antineoplásicos, el grupo 2, los medicamentos no antineoplásicos, pero que cumplen con criterios de peligrosidad para presentar un riesgo reproductivo en poblaciones susceptibles, y los medicamentos que presentan un riesgo reproductivo solo a mujeres embarazadas y lactantes, perdón.
Y volvemos a entrar. Los antineoplásicos entran al grupo 1 y lo clasifican como sustancias peligrosas. ¿Cuáles van a ser esas medidas de reducción y control del riesgo? Bueno, el riesgo para la salud depende del tiempo de la exposición de los trabajadores a estos medicamentos y de lo tóxico que sean. Hay medicamentos que pueden no ser carcinógenos o citostáticos o antineoplásicos y que tengan que también tener cierta preparación, cierta protección porque pertenecen al grupo 2 o 3. Estos riesgos de exposición se pueden reducir en gran medida mediante el uso de cabinas de seguridad y equipos de protección individual para su manipulación. El uso de cabinas de protección adecuadas, destinar un área específica para la preparación y las medidas de protección individual del trabajador, así como el uso de sistemas cerrados de transferencia de los medicamentos. Y nos dice una definición que el uso de las cabinas, que es una cabina de protección adecuada. Esta nos ofrece protección al usuario, al medio ambiente, de los riesgos asociados al manejo del material infeccioso y otros materiales biológicos infecciosos o peligrosos, excluyendo materiales raros. En esta tabla quiero que identifiquemos las clases de campanas de flujo laminar o cabinas de bioseguridad que se van a definir van a haber clases. Son 3 clases y de tipos son 2. Entonces tenemos la clase 1, la clase 2, la clase 2A1, 2A2, 2B1, 2B2. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias entre cada una de estas clases? Para empezar, la tercera columna nos marca una velocidad frontal. Eso se refiere al espacio que va a haber para que la persona que va a manipular prepare, a la hora de introducir sus manos, cuál es esa velocidad frontal o cuánto tiene que tener esa campana o ese flujo laminar. También nos habla sobre los filtros de seguridad o los filtros que debemos de tener, que los filtros de extracción que deben ser los EPA, los H14. Y todo esto, ¿para qué? Para tener el tipo de protección A, que lo marcamos en la columna de la 2B2, A, que es la protección ambiental, P, que es la protección del personal, y P, que es la protección del producto. Pero adicional a eso, tenemos una velocidad de 50 centímetros por segundo. Y aquí es importante que el filtro EPA tenga una extracción total, que haya una filtración total de esas partículas dentro de la cabina de seguridad. Si nos vamos a la clase 2B1, podemos tener esa campana, sí, pero aún siguen habiendo filtración de estos aerosoles. Entonces, aunque sean cantidades mínimas y tengamos protección ambiental, personal y del producto, no es lo ideal. Lo ideal es una 2B2. ¿Cuáles son las características? Protección que ofrece al operador, producto y ambiente. La velocidad al ingresar a la cabina es de 50 centímetros por segundo. Es adecuada para trabajar con agentes clasificados con nivel de bioseguridad 1, 2 o 3. El sistema de filtración debe ser de 2 filtros EPA, que se le conoce como cabina de extracción total. Es lo que le decía, no hay ninguna recirculación de aerosoles en estos tipos de filtro. Todos los ductos biológicamente contaminados presurizados están negativamente y disponen de un conducto de extracción. Los filtros tipo H o EPA generalmente deben ser los H14 según las normas europeas. Y esto va a garantizar una eficiencia de filtración del 99.995% en partículas de 0.3 micras.
En esta imagen vemos del lado derecho la vista lateral de la campana de flujo laminar, donde nos menciona de arriba, perdón, de abajo hacia arriba, hay una rejilla delantera, hay una rejilla trasera. Estas rejillas nos sirven para filtración de aire o los filtros, aquí como van viendo siguiendo las flechas donde dice vista lateral, entramos por la rejilla trasera, pasamos por el primer filtro EPA, un segundo filtro. Entonces no hay aquí recirculación del aire o de los aerosoles. Y bueno, la del lado derecho pues es una vista frontal. ¿Cuáles son las exigencias ambientales para la preparación de estos medicamentos? Bueno, estas exigencias ambientales se van a regular principalmente por normas ambientales y de salud ocupacional, que estas buscan proteger tanto al personal como al medio ambiente y también a la comunidad. Algunas que puedo mencionar es la norma 052, perdón, de Semarnat, donde clasifica los residuos peligrosos, incluyendo aerosoles y contaminantes del aire. Encontramos también la 087, que nos habla del manejo de RPBI, pero esta norma no nos especifica directamente lo que estamos hablando de la circulación del aire. Sin embargo, sí controla unidades de quimioterapia hacia el control del medio ambiente. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que obliga a las instituciones de salud a controlar la emisión de contaminantes peligrosos, y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en materia de prevención, que nos va a establecer límites y formas de descarga atmosférica. Quiero hacer énfasis en la norma 087 de la protección ambiental, salud ambiental del RPBI y las especificaciones de manejo. Y esta nos dice que ahí se llama establecimientos generadores. ¿Cuáles son? Los van a definir por 3 niveles. Y estos niveles nos van a permitir conocer qué tipo de almacenamiento, de recolección, de transporte y disposición final debe de tener cada una de estas unidades. No todas las unidades van a tener el mismo tiempo destinado para el almacenamiento temporal. Ese tiempo, o normativamente solo debe estar cierto tiempo recirculando estos desechos. Las características de estos desechos son bolsas de polietileno, deben ser herméticos y deben de estar hasta la capacidad de el 80%. Debe de contar las unidades de quimioterapia, de preparación de medicamentos y de recolección de RPBI con señalamientos y letreros alusivos a esta peligrosidad. Para la recolección, transporte y disposición final deben ser autorizados por la Semarnat. Y entonces aquí hablamos de las medidas que deben tomarse en caso de un derrame o fuga accidental, que también nos lo describe, la norma 087. Y estas son precauciones personales que debemos de tener equipo de protección y procedimiento de emergencia. Todas las unidades deben de tener un protocolo de actuación frente a un derrame o fuga accidental. Debe haber ventilación suficiente y la evacuación si existieran zonas de riesgo. Los métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames, pues va a contener un muro de contención que va a permitir
retener en caso de una fuga y el cierre de ductos de drenaje. Así lo marca. El cierre de ductos de drenaje, en realidad, pues sí, en este contexto de la quimioterapia, pues tenemos que quitar lo que esté causando la fuga, la solución que esté causando la fuga. Kit de emergencia ante derrames. Debe haber técnicas de neutralización con agua y jabón y la descontaminación y utilización de materiales absorbentes. ¿Qué debe de contener este equipo de derrames? Un equipo de protección individual que lleve guantes, gafas, bata, gorro, calzas y mascarilla. Más adelante vamos a describir las características. El material de limpieza, que deben ser paños absorbentes, un contenedor rígido no perforable para residuos punzantes, bolsas para residuos de citotóxicos y recogedor y cepillo y pinzas. Este recogedor, cepillo y pinzas es para si el producto que se derramó es de vidrio, entonces se tiene que recoger. Lo mismo pasa en la campana de flujo laminar, en la cabina de bioseguridad. Tenemos que tener igual un recogedor y pinzas por si hubiera algún derrame o rotura de algún vidrio dentro de esta campana. Debe también contener una señalización que son elementos de advertencia de peligro para señalizar que existe un derrame en ese momento, y debe existir la documentación del protocolo de derrames y el registro en esta recogida. Retirar el equipo de protección individual en el siguiente orden, una vez se haya hecho el protocolo de derrames, que es quitar primero las botas o el calzado, los guantes exteriores, la bata, gafas, mascarilla, gorro y al final segundo par de guantes. Ese sería el orden correcto que nos dicen los protocolos. De introducir los residuos y material útil de protección individual en bolsas cerradas y depositarlas en contenedores específicos. Un lavado de manos, de cara y cuello y reponer el kit de derrames es muy importante. Otra norma que quiero hacer alusión en estas recomendaciones de la preparación de antineoplásicos es la norma 249, que nos habla de las mezclas estériles nutricionales y medicamentosas e instalaciones para su preparación. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Establecer los requisitos mínimos necesarios para la preparación y dispensación de mezclas estériles, nutricionales y medicamentosas. Y bueno, aquí entra, por supuesto, la quimioterapia. La organización que nos marca esta norma es que debe haber un organigrama de las personas que están preparando estos medicamentos. Debemos tener buenas prácticas de preparación de medicamentos que tengan o que cumplan estas prácticas con identidad del medicamento, la potencia, la pureza y la inocuidad. Y también tenemos que tener los procedimientos normalizados de operación que están descritos en un manual de calidad. El personal que puede preparar estos medicamentos debe de tener un examen médico semestral en caso del contacto con medicamentos citostáticos. No debe ingresar personal en estado de gravidez o de lactancia y portar el equipo de protección individual. Y bueno, entre todas las normativas, entre todos los apéndices de la norma 249, habla sobre las devoluciones y quejas, donde tenemos que tener la retención temporal del medicamento y este será evaluado por el responsable sanitario para determinar el destino si deben redispensarse o destruirse, ya sea por una mala dilución, una mala mala medición de medicamentos, mala dilución, por diferentes situaciones, una dilución incorrecta que fuera en solución glucosa y no en salina. Entonces, aquí el responsable sanitario es el que debe dar el último dictamen para
redispensarse o destruirse el medicamento. Identificar la causa del medicamento y cuáles van a ser las aplicaciones de acciones correctivas. Y eso es bien importante en todos los protocolos que tengamos. Si ya existió el error y qué vamos a hacer para que no vuelva a cometer, que no se vuelva a cometer o qué acciones preventivas o correctivas tenemos que adicionar a nuestro protocolo. La validación nos habla sobre los procesos de la preparación de medicamentos, los procesos o métodos de limpieza, la calificación del personal, las auditorías técnicas, sean internas o externas, y las desviaciones o las no conformidades de los medicamentos, destrucción y destino final de residuos y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ecológica, que son las normas que hemos estado hablando esta mañana. Nos habla de una documentación, un apéndice, donde dice que debe de haber un cisión y retiro de los procedimientos normalizados de operación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el instituto se hacen varios filtros antes de realizar la preparación del medicamento, desde la indicación médica, el llenado de membretes y la dispensación por farmacia. Entonces, al tener ya estos 3 filtros, casi estamos del otro lado diciendo que el medicamento está correctamente revisado y protocolizado. Sin embargo, pueden haber errores por etiquetado de soluciones o administración de medicamentos. Las instalaciones deben de tener una construcción y distribución, las cuales deben asegurar la protección tanto de los productos y del personal. Las áreas deben de estar iluminadas, ventiladas, con control de aire, temperatura y humedad, y esto nos lo marca la norma oficial 001. El control de la preparación de las mezclas estériles, organización, eficiencia y velocidad para tener el tiempo mínimo de exposición. Quiere decir que aquí el personal que va a estar preparando las mezclas, pues debe de estar completamente organizado para saber cuánto tiempo va a estar adentro, optimizar ese tiempo. No vamos a estar solo adentro esperando cuántos medicamentos voy a preparar. No, es tener ya organizado, yo preparo estos, cuántos son y cuánto tiempo le voy a destinar a esa preparación para tener una exposición mínima a los citotóxicos. Las áreas deben mantenerse con un alto grado de limpieza y solo el responsable del centro de mezclas o el responsable sanitario tendrá la facultad de aprobar cuando una mezcla estéril que se ha devuelto puede ser redispensada. Y pues ya, de aquí seguimos a ¿quién puede preparar? Bueno, un personal con examen de salud que ya habíamos dicho, que no presente ninguna patología que contraindique su capacidad para realizar dicha actividad. Temporalmente no es apto para embarazadas o madres lactantes y permanentemente no es apto para alérgicos a citostáticos, personal inmunodeprimido, personal con tratamiento con citostáticos o inmunosupresores, que haya tenido tratamiento o que esté en tratamiento, edad fértil y antecedentes de aborto. Y pueden preparar químicos y pueden preparar enfermeras. Existe un Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, así lo pueden buscar. Esta es una norma española sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a los trabajadores de los equipos de protección individual y nos marca una definición del equipo de protección individual, el cual es un equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que se le proteja de uno o varios riesgos que pueden amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin, excluyéndose los uniformes. Nos habla de que este equipo debe de tener una protección eficaz sin ocasionar riesgos adicionales y debe responder, por supuesto, a las condiciones del lugar del trabajo.
Y nos dice que el material y equipo para la preparación, pues es guantes, bata, gorro. Aquí no me equivoqué, no es cubrebocas N95. Más adelante vamos a ver las características de ese cubrebocas de alta eficiencia, pero no es N95. Gafas de protección y botas. Según la nota técnica de prevención publicado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, que tiene esta nota técnica un título, la exposición laboral a fármacos citostáticos en el ambiente sanitario, ningún material es totalmente impermeable a todos los citostáticos. La guía de buenas prácticas para trabajadores profesionalmente expuestos recomienda higiene de manos previa al uso de guantes con solución hidroalcohólica y al retiro de los mismos. ¿Cuáles son las características que deben de tener estos guantes? Bueno, es una protección química según la norma internacional europea ISO 374. Deben ser o pueden ser de nitrilo, pueden ser de poliuretano o pueden ser de neopreno. Tiene que tener un mínimo de 0.3 milímetros de espesor y evitar los de vinilo. Un recambio cada 30 minutos o después de un derrame. Disculpen mis acentos que me hacen falta en las diapositivas. Aunque la Sociedad Americana de Salud para los Farmacéuticos recomienda utilizar doble guante en la preparación de citostáticos, la guía de uno expuestos a agentes citostáticos, en base a los datos presentados en los estudios de permeación de antineoplásicos, recomienda solo un guante estéril, siempre que el guante tenga todas estas características que ya mencionamos. Entonces, sí hay quienes recomiendan solo el uso de un guante o el uso de doble guante. Y existe otra norma de 1994 que esta nos dice sobre las características de nuestra bata con la que se debe de preparar los medicamentos, la cual debe ser desechable, con abertura trasera, puños elásticos e impermeable en la zona delantera y en las mangas. Debe ser de polipropileno, debe cambiarse cada 3 a 4 horas o si se produce un derrame. Al retirarla, tener cuidado de no tocar el exterior. Eso ya lo vimos en el de derrame, que del uso de la bata, cómo es que se debe de retirar el equipo de protección individual. Y la bata, aquí nos menciona que se debe de tener mucho cuidado al retirarla para no tocar lo que estuvo expuesto. Según la nota técnica de prevención 740, su uso del gorro es obligatorio por encontrarse en áreas limpias. Este deberá ser desechable y que no desprenda ningún tipo de partícula y este se deberá colocar antes de la bata. Y aquí viene lo de la mascarilla. Hay un acuerdo según las notas técnicas de prevención, el acuerdo de la nota técnicas de prevención 740 es imprescindible tener una mascarilla, siendo evidentemente las de tipo quirúrgico, las cuales no previenen este tipo de aerosoles que pueden desprender la preparación de antineoplásicos. Y existen, de acuerdo a la norma MT9 y al clasificación de eficiencia de filtro de partículas, el filtro FFP3, ese es el que debe tener la mascarilla con la que nosotros preparemos los medicamentos antineoplásicos, siendo la FFP1, ni la FFP1 ni la FFP2 al 100% impiden la absorción de aerosoles. Las gafas con protección lateral, según la Salió su presentación, maestra. sí, es lo que veo. Permítame.
Seguimos. Adelante, maestra. Que estas gafas solo son necesarias para protegerse de derrames fuera de la cabina de seguridad biológica y en la administración de quimioterapia. Sin embargo, es parte del equipo de protección individual, por lo que sí se recomienda su uso dentro de la preparación de la cabina de seguridad. El calzado es un requisito en las salas limpias, se limita la contaminación a áreas externas a la preparación y el calzado debe ser lavable y esterilizable para que ese calzado no salga del área donde se están preparando los medicamentos. Para la preparación de la cabina de seguridad, tenemos que planificar el trabajo a realizar en coordinación con el equipo que estemos trabajando, encender la cabina de seguridad, encender la luz ultravioleta y el ventilador, la desinfección de las superficies con alcohol al 70%, cargar únicamente el material a utilizar y no saturar la cabina. Verificar continuamente la liberación de las rejillas, las que veíamos en las imágenes, tanto las internas como las externas, siempre tenemos que estar vigilando que exista esta liberación para no tapar esos filtros y que esos aerosoles se filtren, más bien impedir que se filtren. Iniciar actividades siempre de forma organizada. Limpiar la cabina de 3 a 5 minutos, no es cada, es durante 3 a 5 minutos y descontaminar las superficies de los materiales utilizados utilizando alcohol al 70%. Es bien importante también tener todos los objetos que estamos manipulando a 10 centímetros de la rejilla frontal, no usar mecheros porque rompen este flujo y que el desecho correcto de materiales sea adecuado con punzocortantes, jeringas, etcétera, teniendo nuestros materiales rígidos, los cepillos y para un recogedor por si llegamos a tener una caída o una fuga de medicamento dentro de la cabina. El retiro de guantes sucios, higiene de manos, desinfección de la superficie de trabajo con alcohol al 70% y apagar el ventilador y la lámpara y cerrar la puerta frontal y encender la luz UV. Si se llega a derramar alguna sustancia, esta se debe de descontaminar, no se debe de suspender la ventilación ni el funcionamiento de la cabina. Y este es un ejemplo de un membrete institucional donde cumple con requisitos mínimos de protocolización para la administración de medicamentos antineoplásicos. Lleva el nombre de la institución, el nombre del paciente, número de expediente, la fecha de nacimiento, el nombre del esquema al que está siendo sometido el paciente, la dosis de cada medicamento, entonces aquí va a cambiar de acuerdo al medicamento que sea, el tipo de solución, el total de mililitros y el tiempo de infusión, la fecha y hora de la preparación y el nombre del personal responsable de la preparación y adicional se agrega el nombre del personal responsable de la administración del medicamento. En la preparación de medicamentos tenemos que tener la desinfección del vial con alcohol al 70% y una introducción de una aguja a 45 grados. Se debe de reconstituir lentamente por la pared del vial. Adicional, podemos poner una liberación de aire con una mariposa para que no exista este aerosol y a la hora de retirar la jeringa constantemente estar secando con una gasa seca el vial para que a la hora de extraer la aguja no haya tampoco salpicaduras o existan lo menos que podamos. Y para el ámpula es necesario retirar todo el líquido de la parte superior
tener una protección dural de la apertura con una gasa y abrir en dirección contraria al manipulador, ¿sale? Entonces, no es hacia nosotros, sino es en dirección contraria. Y la eliminación de burbujas debe ser siempre antes de la introducción al medicamento. Las vías de penetración de los citostáticos, ¿cómo pueden ser? Pues puede ser por inhalación de aerosoles y microgotas, por contacto directo, por vía oral o por vía parenteral, siendo la más común en la vía oral, en la ingestión de alimentos, bebidas, cigarrillos contaminados, y es de las vías menos frecuentes. Sin embargo, es la más común cuando estamos aplicando medicamento de quimioterapia y que tengan el agua o que tengan el café dentro de la unidad donde se está aplicando ya el medicamento. No estoy hablando de la preparación, sino de la aplicación. Entonces, eso es un error. Siempre tenemos que tener un área destinada para la ingestión de nuestros alimentos lejos de donde estamos aplicando la quimioterapia. La inhalación de aerosoles, pues puede ser por la preparación de las soluciones que sea inadecuada, y puede ser durante la administración porque no tengan sus guantes o en la administración. Por contacto directo a través de piel o mucosas y por vía parenteral. Pero esto es menos frecuente también. Y los efectos tóxicos sobre la salud, tenemos un enlistado de varios, siendo el número 11 la irritante de piel y mucosas, la más frecuente para quienes preparan este tipo de medicamentos. Que puedan presentar mareo, vértigo, cefalea y reacciones alérgicas. Esto es fundamentalmente cuando las áreas donde se está preparando el medicamento no tienen una adecuada ventilación. Y existen evidencias biológicas de la existencia de absorción sistémica en el personal de enfermería. Con la mutagenicidad urinaria, esta se incrementa a medida que avanza la semana laboral, según estudios, y disminuye si dejan de manipularlos. Hay un descenso de tal efecto cuando mejoran las prácticas de manejo de citostáticos. Los dióteres urinarios, que son metabolitos de agentes alquilantes, y se ha observado un aumento en los niveles en los manipuladores de los citostáticos, igualmente con reducción a las buenas prácticas del manejo. Y los metabolitos urinarios, que existen también estudios en los que se comunica la existencia de cisplatino, ciclofosfamida y pentamidina en orina de trabajadores que manejan tales medicamentos. Y para casi concluir esta charla, quiero hacer mención de este artículo del nivel de conocimiento y cumplimiento del personal de enfermería sobre la norma para el manejo seguro de medicamentos antineoplásicos. Y este estudio nos da como resultado que tras evaluar solo a 21 enfermeros en Bolivia en una unidad de oncología, el 85.7% del personal se autoevaluó con un nivel medio de conocimiento sobre las normas del manejo seguro de los medicamentos. Sin embargo, en la práctica, el cumplimiento promedio pues fue del menos 10% de lo que ellos, del personal que se consideraba con un nivel medio de conocimientos. Y esto fue especialmente en la administración de los fármacos. En este estudio no se detectó ninguna asociación estadística significativa entre el nivel de conocimiento y el grado de cumplimiento. Y parte también de los resultados es, aunque el personal de enfermería haya demostrado niveles moderados de conocimiento y de aplicación de las normas, evidencia el otro porcentaje de 76%, nos evidencia la necesidad de las intervenciones educativas específicas y de los protocolos estandarizados en las unidades en las que se trabaja para fortalecer la seguridad en el manejo de los medicamentos oncológicos.
Para concluir, la preparación de la quimioterapia exige un nivel alto de competencia técnica, de responsabilidad ética y compromiso con la seguridad. Las normativas tanto nacionales como internacionales que presentamos en esta charla proporcionan un marco sólido para proteger tanto al paciente como al personal de salud. Sin embargo, el cumplimiento no debe limitarse solo a la teoría. Ahora, lo que aprendimos o lo que podemos ya echar manos, saber en dónde buscar y qué buscar, entonces tenemos que implementar ese conocimiento, hacerlo tangible en el uso de las cabinas de bioseguridad, que tengamos un equipo adecuado de protección personal y los protocolos, trabajar mucho sobre nuestros protocolos. Y además, el conocimiento debe de actualizarse constantemente. Los felicito a todos por esta asistencia al curso, porque es el personal de enfermería que necesitamos, ¿no? Aquel que se está actualizando constantemente y que promueve esa capacitación continua. La cultura de seguridad y la vigilancia activa de las exposiciones ocupacionales también es necesaria para evitar estos riesgos que son innecesarios. Siempre van a ser prevenibles al 100% si se llevan a cabo los protocolos. Y en manos de enfermería está no solo la ejecución, sino también la vigilancia y mejora continua de estos procesos críticos del cuidado especializado. Les agradezco su atención y estoy abierta si hay oportunidad o hay tiempo de dudas, con mucho gusto. Gracias, maestra Delia, muy interesante todas las aportaciones que nos ha brindado. Acá hay una pregunta referente a que si existe alguna normativa que indique cada qué tiempo se debe rotar el personal que se encuentra asignado en las áreas de oncología. Como tal, no existe una normativa que nos diga que tienen que cambiar cada cierto. Lo que sí existe es las guías de recomendaciones españolas que nos dicen cada cuánto el personal y las normas oficiales, cada cuánto el personal debe ser sometido a ciertos estudios para saber si existe o no una sobreexposición a los citostáticos. Esa es una. Y la otra, bueno, como lo dije en las conclusiones, las buenas prácticas pueden hacer quedar todo el tiempo en el área sin ningún problema, siempre y cuando cumplas las buenas prácticas como lo estamos viendo esta mañana. Entonces, Ok, mi maestra, muchísimas gracias. Miguel Ángel Hernández, adelante, puede abrir su micrófono. ¿Qué tal? Buenos días. Tengo una pregunta. Buenas. En caso de que no se nos proporcione la mascarilla FFP3, ¿cuál sería una segunda opción para evitar, en cierto modo, la inhalación de estos medicamentos citotóxicos? es eso. Gracias. Miren, como se los dije, la FFP3 es la ideal. Sin embargo, la FFP2 entra la mascarilla N95, que realmente no tengo el dato, si aquí la tenemos también, pero sí se ha trabajado con esa. Es por eso que les dije, bueno, la actualización de información aquí está, pero sí hay preparación de medicamentos con alta eficiencia que no cumplen 100% con el filtro que nos marcan las recomendaciones internacionales. Gracias. Preguntaba también, si no me equivoco, es el compañero Gerardo, habla de qué se hace cuando no hay los dispositivos, pero él hace también alusión que dónde o cómo pueden ser preparados dichos medicamentos.
O sea, no, entiendo que a lo mejor hace alusión de que no se cuenta con la campana, la cabina de protección, perdón, que usted mencionó. ¿Qué es lo que usted recomienda? Si no se cuenta con la cabina que muy bonita vimos esta mañana, tenemos también se me fue el nombre ahorita, es una cabina que también tiene filtros, son los filtros EPA y es otra calidad de filtros, es doble flujo laminar, pero no se cuenta con ninguno de estos. Sí, creo que así entendí yo la pregunta, maestra. Ah, ok. Bueno, es que sí, lo ideal es que se contara con estos requerimientos. Les repito, en la Sociedad Española de la Protección, de los equipos de protección y todos estos, permítanme. No quiero dar una información errónea. La revista oficial de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica nos describe dos tipos de campanas con las que podemos trabajar, que pueden ser de diferentes filtros, distintas a las que yo les presenté. Si no se contara con ninguna de estas dos campanas, entonces no estamos teniendo unas buenas prácticas de operacionalización en la preparación de medicamentos. Y tendríamos que gestionar esa parte para cumplir con esa inocuidad tanto del medicamento, del personal que prepara y del paciente al que se le va a administrar. Maestra. Y bueno, se pudiera hacer porque sí hay también lugares en los que me ha tocado trabajar y que no existe, y bueno, me dicen, ¿y entonces qué hacemos? ¿No los preparamos? Pues sí, definitivamente se tendrán que preparar en un cuarto aislado donde tengamos equipo de protección y pues eso es todo. Ok, maestra, déjeme ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, aquí alguien hace una pregunta referente a dónde comprar las cabinas de protección y qué recomendación tiene. Las recomendaciones, vi que puso una clasificación y pues dónde comprarlas, preguntan. Sí, y es una pregunta muy común. ¿Dónde las compran? Hay diferentes marcas de cabinas de bioseguridad y esto va a depender de la institución en la que trabajemos, en la que estemos y el recurso económico que se tenga. No todas las instituciones van a tener el mismo recurso y no todas van a estar, no solo hay una campana, existen miles de modelos que cumplen con estas especificaciones o estas normativas. Entonces sí depende mucho de la institución en la que trabaje. Y generalmente pues pueden ser envíos internacionales o nacionales. Sí, gracias, maestra. Preguntan, ¿qué protocolos existen para la doble verificación del medicamento? Me imagino obviamente del quimioterápico y las dosis antes de su preparación. En la norma oficial mexicana 249 nos explica toda esta doble verificación que debe de existir, de qué personal debe de estar dentro de esta preparación o la organización de esta preparación. Y como yo se los dije en la exposición, los protocolos institucionales que tengamos también pueden, una cosa que hacen que... una tarea de la enfermería gerencial es esa, hacer estos protocolos
de si yo estoy preparando, yo sé qué son las necesidades que tengo y entonces empiezo a definir qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Es la microgestión que se debe de hacer en la institución apegada a la normatividad. Entonces, tus protocolos pueden ser distintos al del Instituto de Cancerología, pero ambos deben de estar de la mano de la normativa. Normativa, claro, claro. Oiga, maestra, y también aquí preguntan, ¿en dónde se desecha el equipo de protección? ¿En la basura municipal o en el recipiente hermético? Y si se puede volver a ocupar el equipo. No, el equipo se desecha en la bolsa amarilla que presenté de la norma 087 y en el recipiente hermético se va el que viene en el kit de derrames. Este sirve para el vidrio o líquido derramado. Es para eso el recipiente hermético. El equipo de protección en bolsas y no se puede volver a utilizar, es desechable. Durante la plática mencionó que se debe cambiar cada 4 horas, ¿no? De preferencia. Así es. Sin embargo, si existe un derrame, inmediatamente después del derrame se tiene que cambiar el equipo. Ajá, y de hecho eso puse ahí porque, como lo dije, debemos de tener una organización de preparación. Entonces puede decir, yo voy a entrar 3, 4 horas, salgo a comer a lo mejor, y entonces ahí puedo yo cambiar mi equipo de protección individual. Ah, ya, perdón, ¿quiere abrir el micrófono? Adelante, Dayana, le escuchamos. ¿Qué desea preguntar? ¿No? ¿Dayana abrió su micro? Creo que no, creo que fue un error. Ok, jefa Anita, nuestra jefa de oncología está presente. No sé si tenga alguna duda que hacer a la ponente. Sí, jefa. Hola, buenos días y buenos días a todos. Felicitar a la ponente por su excelente ponencia y solamente pues agradecerle que haya compartido con nosotros sus conocimientos. Y solamente aclarar un puntito, jefa, con respecto a que no se cuenta con la cabina. Contamos con una cabina que efectivamente tiene filtro CEPA, lo que es el servicio de oncología ambulatoria, y se le da un mantenimiento, así como la luz ultravioleta. Y aparte tenemos un área específicamente donde ahí se prepara el medicamento, precisamente para evitar tantos riesgos y exponer tanto a los pacientes como al personal. Es solamente porque Gerardo creo que preguntaba parte de lo de la campana, jefa. Eso es todo y agradecerle sí, su justamente ponencia. Gracias. Se tienen que hacer los recambios incluso de los filtros y eso sí lo marcan los protocolos. De cada 6 a 12 meses debe haber una revisión de estos filtros precisamente para adaptarnos a la normatividad ambiental y dentro de la institución. Así es, sí, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De hecho, maestra, nosotros somos una institución de que sí tenemos un área de oncología, pero no es un índice de atención como el que tienen ustedes. Sí, me imagino. Sin embargo, pues sí es muy importante que conozcamos también todos estos lineamientos y apego a la normatividad, sobre todo para garantizar la atención a nuestros derechohabientes y pues bueno, sobre todo lo más importante, cuidar al capital humano. Pues bueno, maestra, pues quiero agradecerle muchísimo su participación, su intervención. Realmente es un gusto que se haya dado el tiempo para estar con nosotros. Y pues bueno, queremos agradecerle y hacerle llegar de manera digital su reconocimiento de agradecimiento a su participación. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla otorga la presente constancia a la maestra Delitzel Palomino Candela por su participación como ponente en nuestra sesión mensual dirigida al profesional de enfermería con el tema recomendaciones en la preparación de quimioterapia. Agradeciendo su tiempo oportunamente y que bueno, los tiempos lo permitan. Dice que nos gustaría hacer un taller
sobre todo para la preparación de los medicamentos como tal. Sabemos que están ustedes muy lejos, pero vamos a hacer todo lo posible para que alguna de las expertas del Instituto Nacional de Cancerología pues puedan acompañarnos y hacer esta práctica que es muy importante, ¿no? La preparación, la disolución de estos quimioterápicos, que es donde también se debe tener mucha precaución para la preparación de los mismos. Gracias, maestra. Gracias, a la orden, hasta luego entonces. Gracias, maestra. Bueno, quiero, antes de concluir la sesión, quiero cederle la palabra a la doctora Barroso, quien es la coordinadora de maestrías de IDEA UNAM, quien nos trae su oferta académica para las maestrías. Doctora Barroso, adelante, tiene el uso de la palabra. Maestra, buenos días. Le agradezco mucho la oportunidad que nos da de estar presentes y efectivamente compartir con ustedes la oferta académica que IDEA UNI tiene para todos los profesionales de enfermería. Estamos promocionando nuestra maestría en enfermería próxima a iniciar el día 16 de agosto próximo. Es una modalidad mixta, 50% presencial y 50% en línea, a razón de 2 veces en el mes presencial y los otros 2, como les comentaba, en línea. Es importante comentarles que tenemos una oferta en las cuotas de inscripción y también en las cuotas de aportaciones mensuales. Pero para esto les voy a enlazar con la maestra Ingrid, que es la experta en las cuestiones financieras y es personal de promoción de nuestra universidad. ¿Qué tal, compañeros? Creo que no funciona nuestra cámara, pero a ver si pueden vernos ya ahorita. Me parece que no. Pero bueno, aquí lo más importante, compañeros... maestra, No se preocupe, sí la visualizamos. Ah, perfecto, es que nosotros no los vemos. Pero bueno, muchísimas gracias, maestra, por el espacio. Y en efecto, ahorita estamos en la apertura de nuestra maestría en enfermería. Solamente 2 instituciones tienen esta maestría y es complicado entrar a la UAP, por ejemplo, en lo que sería la maestría en enfermería. Nosotros la tenemos ahorita aperturada, como decía la doctora Silvia, el 16 de agosto, ya la aperturamos, estamos en inscripciones abiertas. Ahorita estamos por firmar un convenio, contrato de colaboración con el ISSSTEP para todos los agremiados, para todos los compañeros que deseen superarse, deseen seguirse preparando y obviamente puedan tener su maestría para cambio de categoría o escalafón. Lo más importante es que aquí obviamente tenemos pues todo lo que sería la infraestructura, un plan de estudios muy fortalecido, muy enriquecedor para todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando. En este momento estamos ahorita con una promoción del 30% de descuento en inscripción en colegiaturas. Realmente las cuotas son muy accesibles, son muy módicas. Ahorita podemos hacer un plan para que ustedes puedan, pues obviamente pagar su inscripción, no necesariamente es en una sola exhibición, pueden hacerlo en 2, 3 parcialidades sin mayor problema. Igual en este caso su colegiatura que inicia la primera a partir del mes de agosto. Digo, aprovechando el espacio, tenemos especialidades en enfermería, tenemos quirúrgica, cuidados intensivos y pediatría. Si en dado caso a alguien le interesa, también están aperturadas las especialidades y nuestra oferta académica, que en este caso la oferta académica es titulación UNAM. Somos los únicos en Puebla incorporados a la máxima casa de estudios del país y tenemos enfermería, fisioterapia, arquitectura, psicología y derecho. Ahorita tenemos una super promoción del 50% de descuento en inscripción y también el 30%, en este caso de beca, por toda la licenciatura. Tenemos pase directo sin examen de admisión. El pase también es directo a la UNAM para que si algún, no sé, sobrino, algún familiar directo, algún hijo hizo examen de admisión en la UNAM o es más en la misma UAP y no haya, pues cuando den resultados no haya pasado el examen, aquí estamos de puertas abiertas. Les invitamos también, compañeras, si ustedes tienen hijos que están estudiando, el sábado tenemos un desayuno informativo completamente sin costo aquí en las instalaciones. Nos encontramos ubicados en la 57 Poniente número 304, Colonia El Cerrito, atrás de Plaza Cristal.
Obviamente aquí los esperamos, compañeros. Cualquier duda, cualquier situación, aquí con nuestra coordinadora de la maestría en enfermería. Yo aproveché el espacio, digo, abusando de la amabilidad de la doctora Silvia, ella que está encabezando su maestría en enfermería, para que se inscriban, compañeras, supérense, y lo más importante es que pueden escalafonar. Maestras, además también me gustaría compartirles que esta maestría tiene una duración de 2 años. Nuestra planta docente está conformada por profesionales que no nada más son nacionales, sino también internacionales. Y eso nos permite pues fortalecer la parte de la enseñanza, pues teniendo un conocimiento internacional vanguardista. Vamos a tener un panorama integral. Esta maestría nos permite fortalecer muchas áreas de oportunidad que sin ella sí que tenemos en el día a día del ejercicio de nuestra profesión. Además, IDEA Uni está muy preocupada porque ustedes alcancen ese título y esa cédula a la brevedad. Así que la eficiencia terminal nosotros la potenciamos. ¿De qué manera? Bueno, pues desde el inicio de la maestría se trabaja directamente con sus directores de tesis para la elaboración de esa tesis que van a defender en un examen profesional y que les otorga ese título y esa cédula con reconocimiento CEP. Maestros, no se pierdan la oportunidad de ser parte de IDEA Uni, donde nosotros formamos profesionales en salud. IDEA Uni, donde escucharte es un placer. ¿Alguna duda, maestros?